Existe un intervalo en la historia que casi nadie observa, un espacio de tiempo donde el cielo parece callado, la tierra se sumerge en luto y el infierno se inquieta. Entre el último suspiro de Jesús en la cruz y el primer rayo de sol del domingo de la resurrección, algo profundo ocurrió. Algo que no fue visto por ojos humanos, no fue registrado por testigos terrenales, pero cambió para siempre la estructura del mundo espiritual. ¿Qué ocurrió mientras el cuerpo de Cristo reposaba en el sepulcro? Esa pregunta atravesó siglos. No nació de la curiosidad moderna, sino de la inquietud de teólogos, maestros de la fe y lectores atentos de las Escrituras. Porque la Biblia deja pistas, fragmentos, expresiones que parecen simples, pero cargan un peso eterno. Las profundidades de la tierra, los espíritus detenidos, las llaves de la muerte, el corazón de la tierra. Nada de eso fue escrito por acaso. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, el mundo visible veía apenas a un hombre agonizando, un cuerpo herido, sangre escurriendo, una multitud dividida entre burla y silencio constreñido. Pero en el plano invisible, algo mucho mayor se aproximaba al clímax. Después de horas de dolor, Jesús rompe el silencio. Su voz, debilitada por el sufrimiento, resuena con autoridad. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Esas palabras no fueron una señal de derrota, fueron una decisión, un acto consciente, un gesto voluntario. En aquel instante, lo que se inició no fue apenas la muerte de un justo, sino la activación de un plan que atraviesa dimensiones. El cuerpo permaneció en la cruz, pero el espíritu siguió adelante, y el universo reaccionó. La Biblia describe que la tierra tembló, rocas se partieron, el velo del templo, símbolo de la separación entre Dios y los hombres, fue rasgado de arriba hacia abajo. Sepulturas se abrieron. Nada de eso es común. Ninguna otra muerte produjo tal reacción. Eso es porque no era apenas una muerte. Era un cruce. Mientras los soldados retiraban el cuerpo, mientras discípulos lloraban y huían, mientras líderes religiosos creían que todo había terminado, el Hijo de Dios cruzaba un límite que ningún hombre había atravesado de esa forma. ¿A dónde fue Él? Para entender eso, es necesario abandonar la idea simplista de que la muerte es apenas un apagado de la conciencia. En la visión bíblica, la muerte siempre fue presentada como separación, no aniquilación. El espíritu continúa, el alma permanece consciente, y existe un destino provisorio para los muertos. Antes de la cruz, ese destino era conocido como Sheol, no un lugar único, sino un dominio espiritual dividido, un espacio invisible, real, organizado. Allí no había cielo, ni infierno, como comprendemos hoy. Había espera, había separación, había justicia incompleta. Jesús, en vida, dejó claro que conocía esa estructura. Él mismo describió un lugar de consuelo para los justos y un lugar de aflicción para los impíos, separados por un abismo infranqueable, no como metáfora, sino como revelación. Eso significa que, al morir, Jesús no flotó en la nada. Él entró en ese dominio, pero no como alguien perdido, no como prisionero, no como víctima. Él entró con autoridad. El propio Cristo había afirmado: «Nadie quita mi vida, yo la entrego. Tengo poder para entregarla y poder para retomarla». Esa declaración cambia todo. Incluso después de la muerte física, su autoridad no cesó. Su dominio no fue interrumpido. La entrega del Espíritu no marcó el fin de la misión, marcó el cambio de escenario. Mientras los hombres miraban hacia arriba, hacia la cruz, el plan eterno avanzaba hacia abajo, hacia las regiones más profundas de la existencia espiritual. No porque allí estuviera la derrota, sino porque allí necesitaba comenzar la restauración. Nada de eso fue improvisado. Siglos antes, los salmos ya anunciaban que el santo no permanecería en el mundo de los muertos. Los profetas hablaron de un justo que pisaría donde nadie pisaría y regresaría en gloria. Esas palabras quedaron registradas, aguardando cumplimiento. Y ahora, en aquel intervalo silencioso, ellas comenzaban a volverse realidad. El Cristo muerto físicamente estaba más activo que nunca espiritualmente. Mientras el mundo lamentaba, Él avanzaba. Mientras la esperanza parecía perdida, ella se movía en las sombras. Mientras todo parecía terminado, el plan alcanzaba su punto más profundo. Pero ¿qué exactamente encontró Él al atravesar ese límite?
¿Quién estaba en aquel lugar invisible? ¿Por qué era necesario que Él fuera hasta allí? ¿Y por qué la redención no podría ser completa sin ese descenso? Esas respuestas no están en la superficie. Ellas exigen una inmersión, una mirada atenta hacia aquello que la mayoría ignora cuando lee las Escrituras. Y es exactamente hacia esa inmersión que seguimos ahora. Para comprender lo que ocurrió después de la muerte de Jesús, es necesario abandonar la idea de que el mundo espiritual es simple. No lo es. La Biblia nunca lo presentó como algo superficial o demasiado simbólico para ser tomado en serio. Por el contrario, las Escrituras revelan una realidad organizada, con divisiones, límites y leyes espirituales tan reales como las físicas. Cuando el Espíritu de Cristo dejó el cuerpo, no subió inmediatamente al cielo. Las propias palabras que Él dirigió al hombre crucificado a su lado dejan eso claro. La promesa fue directa. En ese mismo día, estarían juntos en el paraíso, no en el cielo, sino en un lugar específico, conocido y comprendido por los judíos de la época. Ese lugar no era el destino final, era un territorio de espera. Antes de la cruz, ningún ser humano, por más justo que fuera, tenía acceso pleno a la presencia de Dios. El pecado aún no había sido resuelto de forma definitiva. Los sacrificios eran sombras. La justicia estaba en proceso. Por eso, los muertos seguían hacia un dominio intermedio. Allí, los justos descansaban. Los impíos sufrían. Y entre ambos, había una separación infranqueable. Ese dominio era real. No era metáfora. No era imaginación popular. El propio Jesús habló de él en vida, describiendo detalles que nadie se atrevería a inventar si no fueran verdaderos. Era hacia allí que él ahora se dirigía. Pero su llegada no fue común. Durante siglos, aquel lugar recibió hombres y mujeres comunes, profetas, reyes, personas simples. Todos entraban de la misma forma, en silencio, sin autoridad, sometidos a la espera. Pero ahora algo diferente ocurría. Por primera vez alguien entraba allí no como huésped, sino como Señor. La presencia de Jesús alteró el ambiente espiritual. Donde antes había expectativa silenciosa, ahora había movimiento. Donde reinaba solo la memoria de las promesas, ahora surgía el cumplimiento vivo de ellas. Aquel que los profetas anunciaron estaba allí. No como una visión distante, sino como realidad. Los justos lo reconocieron. Ellos no necesitaban explicaciones largas. La fe que llevaron en vida ahora encontraba su objeto delante de ellos. Abraham, que creyó sin ver. Moisés, que habló con Dios a través de sombras. David, que cantó sobre un reino eterno, sin conocerlo plenamente. Todos aguardaban ese momento, pero mientras esa esperanza se volvía presencia, otra región de ese dominio reaccionaba de forma opuesta. Del otro lado del abismo, donde no había consuelo, sino conciencia de la pérdida, la llegada de Jesús no trajo alivio, trajo confirmación. Lo que había sido rechazado en vida ahora se presentaba como verdad irrefutable. Y aún más profundo que esos dos destinos, había algo todavía más sombrío. Las Escrituras hablan de entidades que no pertenecen a la humanidad, seres espirituales que rompieron límites antiguos, violaron órdenes establecidas y fueron aislados en prisiones espirituales aguardando juicio. No estaban allí por error. Estaban contenidos por decisión divina. Esos seres sabían que un día algo ocurriría. Y ahora ocurría. La presencia de Cristo no fue ignorada por ellos. No podría hacerlo. Aquel que sostenía toda la creación, ahora caminaba por regiones que creían estar fuera del alcance de la redención. Pero Él no fue hasta allí para liberarlos. Fue para declarar algo. La Biblia usa una palabra específica para describir ese momento. No habla de invitación, no habla de enseñanza, habla de proclamación, un anuncio público, un decreto, una declaración oficial. Era la comunicación de una victoria. Aquello que las fuerzas de las tinieblas imaginaron haber vencido en la cruz había sido consumado a favor del plan de Dios. La muerte no fue el fin, fue el medio. El silencio del sepulcro no fue derrota, fue estrategia. La cruz, que parecía el punto final, se había convertido en la prueba incontestable de la justicia divina. Allí, en las regiones más profundas de la realidad espiritual, Jesús anunció que la promesa hecha desde el inicio había sido cumplida. El descendiente de la mujer había triunfado. La autoridad que había sido usurpada ahora estaba siendo retomada.
Y ese anuncio resonó, no como sonido físico, sino como impacto espiritual. Un peso eterno que atravesó prisiones, abismos y límites. No hubo respuesta, no hubo contestación, porque no había qué argumentar delante de aquel que venció sin pecado. Mientras tanto, los justos observaban. Ellos entendían que algo estaba a punto de cambiar. El lugar donde estaban era bueno, pero provisorio. Era descanso, pero no plenitud. Era promesa, pero no conclusión. Y ahora, aquel que llevaba en sí la vida eterna estaba allí. La espera estaba terminando, pero aún había un elemento esencial que necesitaba ser tomado, algo que representaba dominio, posesión y autoridad, algo que hasta entonces estaba fuera del alcance humano. Las llaves. La Biblia no usa esa imagen por casualidad. Las llaves simbolizan control. Quien las posee decide quién entra, quién sale, quién permanece. Durante toda la historia, la muerte mantuvo esas llaves. Ningún hombre jamás había escapado de ella por cuenta propia. Pero ahora, alguien había entrado y no podría ser retenido. Aquel que no conoció el pecado no podía ser mantenido por la muerte. No había acusación legítima. No había base legal para su permanencia allí. Y es exactamente en ese punto que el dominio comienza a derrumbarse. La autoridad cambia de manos. Lo que estaba a punto de ocurrir redefiniría para siempre el significado de la muerte. Lo que antes era prisión se volvería paso. Lo que era espera se volvería acceso. Lo que era límite se volvería puente. Pero esa transformación aún no sería visible. En la superficie, todo continuaba igual. El sábado avanzaba. El sepulcro permanecía cerrado. Los discípulos continuaban escondidos. El mundo seguía sin percibir que, en las profundidades invisibles, el eje de la existencia había sido desplazado, y esta historia aún no terminó. El dominio de la muerte siempre fue presentado como absoluto. Desde el inicio de la historia humana, nadie había atravesado sus límites y regresado por autoridad propia. Profetas murieron, reyes cayeron, hombres justos descansaron en la esperanza, hombres impíos permanecieron en la pérdida. La muerte parecía invencible. Hasta ahora, la presencia de Jesús en aquel dominio no fue tolerada. Fue confrontadora. Donde Él estaba, la lógica antigua dejaba de funcionar. La muerte no tenía cómo retenerlo. No había culpa para acusar, ni falla para explotar. Él había entrado en aquel territorio sin deuda espiritual alguna. Y por eso, algo inevitable ocurrió. La autoridad cambió de manos. Las Escrituras describen ese momento con una imagen poderosa, no como una lucha caótica, sino como un despojo, como alguien que quita armas a un enemigo derrotado. El imperio de la muerte, que durante siglos gobernó por el miedo, perdió su instrumento más eficaz. Las llaves, ellas no simbolizan solo acceso, representan dominio legal, derecho legítimo, capacidad de decidir destinos, y ahora estaban en las manos de aquel que venció a la muerte sin ser vencido por ella. Este no fue un gesto simbólico, fue un acto real en el mundo espiritual. A partir de aquel momento, la muerte ya no tenía la palabra final. Aún existiría, pero no gobernaría más. Continuaría siendo una puerta, pero no una prisión. Un camino, pero no un fin. Y con las llaves en las manos, Jesús se movió. Él no permaneció en las regiones de juicio. Su próximo paso fue en dirección a aquellos que aguardaban desde hacía generaciones, hombres y mujeres que confiaron en Dios cuando todo parecía incierto. Personas que obedecieron sin comprender plenamente, que caminaron por la fe, sostenidos solo por la promesa. Ellos estaban en el lugar de descanso. No sufrían, pero esperaban. No estaban perdidos, pero incompletos. Sabían que algo aún necesitaba ocurrir para que la promesa se volviera plena. Y ahora ese algo estaba delante de ellos. La liberación no ocurrió con ruido. No hubo trompetas audibles para los hombres. No hubo registro visible en la tierra. Pero en el mundo espiritual fue uno de los mayores movimientos jamás realizados. Un éxodo. Así como en otro tiempo un pueblo salió de Egipto rumbo a la libertad, ahora una multitud dejaba el dominio inferior rumbo a la presencia plena de Dios. Ya no conducidos por sombras, sino guiados por la propia fuente de la vida. El paraíso, hasta entonces localizado en las regiones inferiores, ya no sería necesario. Su función había sido cumplida. La espera había terminado. El acceso estaba abierto. Esta es la razón por la cual, después de la resurrección, la Escritura menciona algo extraño,
casi olvidado por muchos lectores. Tumbas se abrieron, santos aparecieron, personas reconocidas caminaron por la ciudad. No fue ilusión, no fue exageración, fue señal. Algo había sido liberado. La liberación espiritual produjo reflejos en el mundo físico, como si la creación entera respondiera a aquello que acababa de suceder en las dimensiones invisibles. La muerte había sido atravesada, dominada y superada. Pero este éxodo no fue el destino final. Con los libertos, Jesús se movió hacia arriba, no solo regresando, sino ascendiendo, llevando consigo aquello que antes estaba retenido. La expresión antigua adquiere nuevo significado. Él condujo consigo a los que estaban cautivos. Ahora, ya no había separación. El velo ya estaba rasgado. El camino estaba libre. Aquellos que antes solo podían esperar ahora entraban en la plenitud de la presencia de Dios. Y todo eso ocurrió mientras la tierra aún lloraba. Los discípulos no lo sabían. Las mujeres no lo imaginaban. Los guardias no lo percibieron. El mundo seguía ignorando que el mayor problema de la humanidad ya había sido resuelto de manera definitiva. La muerte aún sería experimentada, pero ya no temida. La tumba aún existiría, pero ya no definitiva. La separación había sido vencida, pero aún faltaba un acto final. Algo necesitaba ser sellado delante del propio trono eterno. El sacrificio necesitaba ser presentado. La victoria necesitaba ser reconocida no solo en los dominios inferiores, sino en las regiones más altas de la existencia. Porque aquel que descendió hasta lo más profundo, ahora necesitaba subir en gloria. Y es exactamente hacia ese momento que la historia camina. Después de descender a donde ningún hombre podría ir, después de proclamar victoria donde reinaba el silencio, después de liberar a los que aguardaban y tomar para sí la autoridad que había sido usurpada, quedaba un último movimiento: subir, pero no como alguien que regresa herido, no como quien escapó por poco. Él subiría como vencedor absoluto. Aquel que había atravesado la muerte ahora se presentaba delante del trono eterno, no llevando argumentos, no ofreciendo explicaciones, llevando evidencia. El sacrificio había sido hecho. La justicia había sido satisfecha. El precio estaba pagado, no con sangre simbólica, no con rituales repetidos, sino con la propia vida entregada de una vez por todas. Lo que antes era sombra, ahora se volvía realidad. Lo que antes era figura, ahora se volvía definitivo. El Hijo se presentaba como sumo sacerdote eterno, no entrando en un santuario hecho por manos humanas, sino en la propia presencia de Dios. Allí, el acceso fue sellado, no solo para él, sino para todos los que vendrían después. Mientras tanto, en la tierra, el silencio permanecía, el sábado se cerraba, la madrugada avanzaba. Los guardias aún estaban posicionados, el sepulcro continuaba cerrado, pero el universo ya no era el mismo. La victoria ya había ocurrido antes de que la piedra fuera removida. La resurrección no sería el comienzo de la victoria, sería la revelación de ella. Cuando el tercer día amaneció, el cuerpo que había sido colocado en el sepulcro ya no estaba sujeto a la muerte, no regresaba a la vida como antes, no volvía para morir nuevamente. Él resurgía glorificado, incorruptible, definitivo. La muerte intentó retenerlo, el sepulcro intentó sujetarlo, pero ninguno de ellos tenía ya autoridad, porque las llaves ya no estaban allí. Cuando la piedra fue removida, no fue para que Jesús saliera, fue para que el mundo viera que Él ya había vencido. El sepulcro vacío no era un milagro aislado, era la confirmación visible de una obra invisible que ya estaba consumada. Por eso, la historia nunca más fue la misma. La muerte dejó de ser un destino final. Se volvió travesía. El miedo dejó de gobernar. La separación fue anulada. Ahora, quien muere en Cristo no desciende para esperar, no aguarda en regiones inferiores, no queda retenido, parte directamente para estar con el Señor. El camino está abierto, el acceso está libre. El velo no solo fue rasgado, fue removido. Y todo eso fue conquistado en aquel intervalo que pocos observan, entre la cruz y el domingo, entre el último suspiro y la primera aparición, entre el silencio humano y la acción divina.
Durante aquellos 3 días, Jesús no estuvo inactivo. Él recorrió los caminos que nadie podría recorrer. Enfrentó lo que ningún hombre podría enfrentar. Venció lo que jamás había sido vencido. Él no solo murió por nosotros, Él fue hasta donde la muerte reinaba, y volvió con autoridad. Esta es la razón por la cual su nombre lleva peso eterno. Cielos, tierra y profundidades reconocen su soberanía, no por imposición, sino por realidad consumada. Él venció donde necesitaba vencer. Y ahora, la pregunta ya no es ¿qué ocurrió en aquellos días? La pregunta es ¿qué significa esta victoria para ti? Porque el camino que Él abrió no es solo histórico, es personal. El acceso que fue conquistado no es solo teológico, es relacional. La redención que fue sellada no es solo colectiva, es individual. Nada más te separa de Dios. Ningún abismo, ninguna condenación, ninguna deuda. La victoria que resonó en las profundidades ahora resuena en el corazón de quien cree. Y si este mensaje no fue solo información, sino que tocó algo dentro de ti, tal vez sea porque el llamado aún resuena. El mismo Cristo que descendió por amor continúa llamando, no con imposición, sino con gracia. La historia no termina en el sepulcro vacío, continúa en cada vida que responde a ese amor. Si este recorrido habló contigo, deja que continúe. Da, me gusta, comparte, camina más profundo. Y recuerda, donde parecía haber solo silencio, Dios estaba escribiendo la mayor victoria de la eternidad. Hasta el próximo encuentro.